Entonces el mensaje que vamos a tener el día de hoy es la gracia versus el esfuerzo humano. Ese es el título que vamos a colocar: la gracia versus el esfuerzo humano. Esta es, podríamos decir, la clave del mensaje para ahora. El problema suyo, también el mío, es una lucha que yo tengo entre las bendiciones dadas por Dios y mi reacción otra vez de hacerlo a mi manera. El esfuerzo humano se dio en la ley por medio de Israel, queriendo agradar a Dios por normas, por situaciones de exigencia que están escritas en el Antiguo Testamento, y ninguno pudo cumplir la ley. Ninguno. No hay ninguno que haya cumplido la ley. Solo Jesucristo cumplió la ley. Entonces, la forma de acercarnos a Dios, y en ese tiempo de acercarse a Dios a través del ritual, a través de las normas, a través de la ley, se esforzaron y no llegaron. Allí se volvieron los hipócritas, que Jesús comenzó a hablar con especialmente los fariseos. Recuerden que ellos se acercaban a Jesús cuando él caminaba por los pueblos, las aldeas. Se acercaba no para reconocerlo Salvador, sino para criticarlo y considerarse que ellos eran suficientes cumpliendo la ley, que el sumo sacerdote estaba bien cumpliendo la ley, que los sacerdotes estaban bien cumpliendo la ley, que los fariseos estaban bien cumpliendo la ley. Y al fin y al cabo no recurrieron a Cristo. ¿Quiénes recurrieron a Cristo? Los enfermos, los pobres, los debilitados. Y Jesús salió a las calles a hablarle, a ayudar, a invadir la vida de ellos. Y así enriqueció a muchos que quisieron el toque de Dios, el toque de Jesucristo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de que en realidad no solamente el movimiento católico ha tenido esta crisis muy grande, sino que el movimiento evangélico también. Dejemos esto como introducción. Dios bendijo a la cristiandad cristiana evangélica hace 40 o 50 años para acá. Los que somos un poco mayores recordamos que la fuerza es la fuerza católica en Colombia, ¿verdad? La ha tenido durante un tiempo, pero hace unos tiempos la fuerza cristiana evangélica, sí, llamemos pentecostales, nosotros los cristianos en santidad, los carismáticos, hemos tomado una fuerza. Miren los templos que hay, nada más. Miren las reuniones tan grandes que existen en muchas iglesias, que son fortines de 20,000, 30,000, 40,000. Ya no tenemos nosotros liderazgos en el deporte, liderazgos en la política, liderazgos en otro, los cristianos evangélicos. Sí, fue una forma en que Dios dio gracia a los humildes. Yo recuerdo que mi abuela era muy pobre, y desde ahí, cuando vino la cristiandad sobre nosotros, el Señor nos volvió mejores, por ejemplo, en la economía, en la cultura, en la educación. Nosotros ya somos niveles universitarios. De parte mía el Señor nos bendijo, pero fue gracia. ¿Qué pasó con esa gracia? Utilizamos nuestras decisiones humanas para deleitarnos, y apareció el humanismo. El humanismo es la religión más fuerte en toda Latinoamérica, donde usted plantea la vida no ya a la luz de la palabra y el gobierno de Dios, y se dicen ser cristianos, sino a lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted determina. Y eso no es solamente en el movimiento católico, sino en el movimiento evangélico. Yo, que hago parte, tengo que hablar, y hablo con las escrituras, que esa es la desgracia. Imagínense, hoy debería ser lleno total por estar en la Semana Mayor. El viernes debería ser lleno total, porque estamos hablando de la crucifixión de Jesucristo y muchas de estas cosas. Así que vamos a tomar en cuenta lo que habla Gálatas en este sentido.
Primera instancia, miremos la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a estar mirando aquí con la nueva versión internacional estos aspectos que tienen que ver con la gracia y el esfuerzo humano a través de la ley. Dice la palabra: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios nuestro Padre. Ok, ese fue el propósito. Jesucristo dio su vida ¿por quiénes, hermano? Por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado. Eso lo dice el apóstol Pedro para comenzar. Gálatas le está escribiendo a una iglesia que se está equivocando, a una iglesia que está cometiendo errores, y dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, aquí el apóstol está diciendo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Estoy sorprendido. Ellos, estas iglesias de Galacia, de Gálatas, eran iglesias como por ejemplo la de Derbe, la de Panfilia, creo que era, ahora le había escrito Derbe, Listra, Iconio, Antioquía y otras más, que eran las iglesias ahí de Galacia. Él está diciendo: me asombra. Y a nosotros también me asombra cuando yo le predico a alguna persona y en vez de seguir fiel a Dios, a su palabra, a la búsqueda a la que Él la gobierne, ahora dice: ya soy nueva criatura y ahora yo hago lo que a mí se me viene en gana. ¿Eso es cristianismo? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos queridos? La voluntad de Dios. O yo a esta hermana Laura, una universitaria joven, ¿qué fue lo que más dijo? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ok, que quede de ejemplo. Entonces estamos mirando que se asombra cómo el evangelio, que es la redención de Cristo, que muere por nuestros pecados, nosotros queremos cambiarlo. ¿Qué pasó? Versículo 8. Y aquí Pablo comienza a ser muy fuerte. Creo que las escrituras de Pablo son a veces fuertes. Y dice: pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto de lo que hemos predicado, que caiga ¿qué? Bajo maldición. Háblelo claro. ¿Y sabe qué es lo que dice en la versión Reina Valera? Anatema. Sea maldito. Así. Dicho, si Pablo estuviera acá, estuviera fuerte. ¿Por qué? Pablo, pero no hablamos del amor de Cristo y que todo bien, y Chuchito y Diosito. Hemos rebajado todo esto y creemos que vamos a ser salvos. Hace 8 días predicábamos de que pertenecemos a la iglesia visible, pero realmente hay una iglesia invisible que sabe Dios, que son los que recogen. No todos los que se reúnen van al cielo. No, sino los que, dice la palabra que no todo el que diga mi Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos, sino los que hacen ¿qué? La voluntad del Señor. Ok, sigamos mirando el versículo 11. Aquí está diciendo el apóstol Pablo: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Siguiente versículo: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Para él, la autoridad que tiene como apóstol y como una persona que escribe a las iglesias, porque no es la única que está escribiendo a las iglesias de Galacia, él está hablando que él no recibió porque le habló el apóstol Pedro, porque le habló el apóstol Juan o porque vino. No, él lo tuvo en una revelación directamente con Jesucristo. Entonces él quiere entender que lo que él identifica como la verdad plena ahora en Jesucristo no fue recibida por hombre alguno, por algún teólogo, porque estaba siendo un líder. Bien, en el versículo 15 nos está diciendo que Dios tuvo un proyecto de vida con el apóstol Pablo, ¿sí? Y aquí debemos entenderlo comenzando nosotros. Todo lo que tú haces en la tierra, óigalo, todo lo que haces en la tierra debe ser un proyecto divino y no un proyecto humano. ¿Me pueden entender? Laura está diciendo que ella va a Alemania
no por su voluntad, sino por la voluntad de Dios. Dios quería que fuera al exterior, pero Dios quería el momento, la hora y la forma. Estamos diciendo que es, hágase qué, hermanos, tu voluntad. Y mire lo que dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Siguiente: y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Ok, eso es lo más grandioso en la vida humana, hermanos. Me quito las gafas para mirarlos. Hermano, no me diga que usted tiene ganas de irse a vivir a otro país y que Dios tiene que darle el sello de bendición si es un hijo de Dios. Si es su voluntad, Él lo lleva. Si no es, no. Pero hay gente que rompe con esto y ya no lo hace de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a lo que quiere. Porque eso es humanismo. El humanismo es: viva como quiera, agrádese como quiera. Tienes derecho de disfrutar la vida. Esa es la religión más poderosa en medio de nosotros, no la cristiana ni la católica. La religión que pulula en las universidades, en los colegios, en el trabajo, es esa. Si puedes, hazlo. Si quieres, hazlo. ¿Y qué malo tiene ir a pasear? Y uno dice: pues no tiene nada de malo. ¿Y qué malo es comer en un hotel, no sé qué? ¿Y qué malo es comprarme un carro último modelo? ¿Y qué malo es? ¿Y qué malo? Sí, le hemos colocado eso, ¿cierto? Pero usted es cristiano y así no se habla. ¿Cómo es que se habla, hermanos queridos? ¿Cómo es que se habla? Si es la voluntad de Dios. Y yo le coloco al Señor su voluntad. Yo vengo de Medellín con una situación muy compleja, muy tenaz. Como en este país hay acusamientos injustos y alguien lo puede meter a la cárcel. No puedo hablar más, hasta ahí. Pero a mí me duele que una persona recurra a carreras buscando un abogado penalista para que arregle esa situación, porque puede ser eminentemente, sin haber hecho nada, que pueda ir a la cárcel. De la persona, como es creyente, le digo: ¿y qué dice Dios al respecto? ¿Cuál es su voluntad? Pastor, pero es la cárcel. Pastor, es la cárcel. ¿Y Pablo no fue a la cárcel? ¿Y Pedro no fue a la cárcel? Pastor, no puedo. Un abogado, es lo que estoy buscando. Yo le digo: tienes el abogado, Cristo. Ahora, lo que Él diga. No que venga un abogado y que cobre 20 millones y ya tengo que dárselos, por Dios. Somos hijos de Dios, a ver qué es lo que dice, qué es lo que va a hacer Dios. Esto es tremendo, ¿cierto? Es difícil de comprenderlo cuando usted ya es humanista. No, cuando usted tiene que decir: no, es que el médico y el médico y el médico. No, primero Dios. No, que la policía primero la policía. No, primero Dios, hermanos. No, que mi mujer. No, primero Dios. ¿Lo pueden entender, hermanos? La diferencia entre humanismo, porque aquí vamos a hablar la lucha entre la gracia y la ley. Pero usted no es judío. Usted dice: pero esto a mí me resbala. Esto yo nunca he sido llamado a circuncidarme, nunca fui llamado a cumplir la ley. Sí, correcto. Pero usted sí está, óigalo, usted se está metido en gustarse hacia sí mismo de acuerdo a la presión social que vives, y no bajo la voluntad de Dios. Y bueno, dice acá entonces: y cuando él tuvo bien revelarme a su hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Qué bonito. Así es. Y seguimos mirando un poco en el capítulo siguiente. Estamos mirando aquí la versión ahora se me perdió aquí Entonces, capítulo 2, versículo 2. Dice él: fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y los expliqué el evangelio que predico entre las gentiles, para que todo mi esfuerzo
no fuera en vano. Él dice que como él recibió el evangelio no por hombre alguno, no porque alguien le habló, sino porque vino el mismo Señor y se le presentó a él, después de 3 años va a Jerusalén para hablar con unas personas como Pedro y otros más, ¿cierto? Y les explica qué es el evangelio que él recibió y dijo, es igual, eso es lo que nosotros también recibimos, y lo aceptaron, ¿verdad? Entonces es porque estamos en el mismo espíritu. Entonces Pedro y otros más aceptaron lo que él estaba ahí. Ahora, pero algunos en esa reunión se dijeron, uy, Pablo trajo a un jovencito llamado Tito y ese no es circuncidado. ¿Qué hace en esta reunión? ¿Qué hace en esta reunión? Por eso el versículo, cuando usted lee en versículo 5, ¿qué es lo que dice? Que por ningún momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Amén. En la propia Jerusalén, en la Meca judía, en el inicio de la iglesia primitiva, llega Pablo y se lleva a algunos que son griegos y no los circuncida. Algunos quisieron decir, no, ellos no pueden entrar a esta reunión hasta que no sean circuncidados. Pero Pablo dijo, ni por eso yo acepté. Y los de la fama, en este caso el apóstol Pedro, el hermano de Jesús, que es Santiago, no tuvieron problema. No, él no tiene que estar circuncidado porque él no tiene que cumplir la ley. ¿Sí me están entendiendo? Porque es que tenía que el evangelio de Jesucristo romper con las estructuras judaicas, especialmente con todo lo que tenía que ver el legalismo y las ceremonias y las fiestas y todo esto. O si no, fuéramos nosotros igual que los judíos. Por eso nosotros no tenemos una cantidad de fiestas que ellos la tienen. Entonces miremos el versículo 8. Esto es del Espíritu Santo. Y dice que el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, ¿qué dice él? Me facultó también a mí para ser apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles, estamos hablando. Entonces yo soy un gentil, yo no he sido de sangre judía. De pronto alguien me dice que es que por ser Muñoz de pronto por ahí hay algo y puedo encontrar algo, pero yo no lo quiero buscar. Yo lo único que sé es que soy colombiano, soy gentil, no tenía esa vivencia con la promesa de Abraham por un tiempo, pero ahora por el Espíritu Santo sí. Versículo 10. Esto fue lo que aceptaron los líderes básicos allá en Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan y los demás. Solamente nos pidieron una cosa: que nos acordáramos de quiénes, de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Decía, todo lo demás nos dijeron, no, es que usted tiene que cumplir el ritual judío, es que usted tiene que circuncidarse, es que usted tiene que cumplir las fiestas tales, es que usted, no, simplemente los gentiles, es decir, nosotros. Y en esto dijeron, acuérdense solamente de los pobres. Siguiente versículo. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, y aquí ya viene una discusión entre Pedro y el apóstol Pablo, porque Pedro, sabiendo que ya no debe judaizar ni exigir a los gentiles judaizar, él comenzó a actuar en una forma no digna. Y ahí está la autoridad de un hombre como Pablo: frenar al que dicen que es el sucesor de Jesús, ¿cierto? Que es Pedro, según dicen en otro lugar, pero para nosotros no. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿Cuál fue el comportamiento condenable? Que en un momento, cuando venían judíos, él, estando con personas colombianas como nosotros, él se apartaba. Y bueno, porque según la ley judía no podían los judíos comer con colombianos, charlar, compartir, porque se mantenía errado. Entonces cuando llegaban ellos, él se distraía. Y Pablo dijo, no, ¿cómo es esto? Que usted sí está con los gentiles, con los colombianos, estamos diciendo acá, pero que cuando viene alguien de Israel, ahí se hace como que no, ni los conoce. No, ese comportamiento no es adecuado. Entonces el versículo 14 dice:
cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Esta era la enseñanza del libro de Gálatas, o la carta de Gálatas. Nosotros no tenemos que ser judíos, ¿sí? Nosotros no tenemos que cumplir la ley mosaica en su acto ceremonial, en sus situaciones de fiestas y en otros rituales. Lo que queramos para nosotros del Antiguo Testamento es la santidad de un pueblo y la forma dispuesta a consagrarnos delante de Dios, y podamos decir los 10 mandamientos. Ahora, versículo 10. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Tengámoslo ahí, este versículo. Aquí está la clave del evangelio, del cristianismo, ¿sí? Nosotros no somos justificados, ni usted ni yo va a ser justificado por su buen comportamiento, ¿sí? No es la base de su salvación su buen comportamiento. Usted es salvo, ¿por qué? Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que canceló su pecado, y usted ha actuado en fe, ha abrazado a Jesús y todo lo que Él ha hecho, y en esa fe es que Dios, el Padre, lo justifica y lo perdona. Entonces, ¿mi comportamiento qué? Nuestro comportamiento va después, porque cuando Cristo me salva, la presencia del Espíritu viene a mí y me hace comportarme, ya no porque cumpla una ley, sino porque la presencia del Espíritu me hace ser diferente. Amén, hermanos. Diga esto: yo, por la presencia del Espíritu Santo, mi comportamiento es diferente. Y usted se reta, y usted siente que el Espíritu lo llama. Si usted era antes un tomador, tomaba y tomaba, ahora en alguna instancia aceptó a Cristo como Salvador, el Señor le perdonó sus borracherías, ¿cierto? Y sus vagabunderías se las perdonó. Ahora que está en Cristo, aceptándolo, reconociendo su pecado, ahora el Espíritu le quita las ganas de emborracharse, le quita las ganas del viernes cultural. Estamos hablando además de todos los hombres. Le quita, y comienza usted, y si a veces usted quiere hacerlo, usted siente que no tiene paz, ¿sí? Aquí no hay paz. O usted sabe que está cometiendo un pecado, ¿sí? No debo de ver videos pornográficos, pero no sé, a mí me excita todavía. Entonces me meto. Uy, lo vi, oh Dios, lo vi. ¿Qué tal el pastor detrás mirándole todos los celulares y los computadores de los hermanos acá? A ver, ¿sí? Pero usted está aquí entendiendo que por la fe en Jesucristo, allí ha sido justificado. Amén, hermanos. Bien. Ahora bien, dice el versículo siguiente, 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Le estaba diciendo a los judíos: todos somos pecadores. ¿Quiere esto decir Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Pero sí está al servicio del pecador, ¿sí? Y si usted peca, ¿qué necesita hacer? Confesar, arrepentirse y pedir que la sangre de Cristo lo limpie, ¿sí? Y si usted vuelve y peca,
Otra vez pídale perdón y que la sangre de Cristo. Entonces el que peca y reza empata. Bueno, el Señor te perdona, pero lo que digo una situación es que usted ya sabe que eso es pecado, que usted lo sigue repitiendo, va a llegar el momento en que el Señor lo disciplina, ¿sí? Por amor, no por castigo, lo va a disciplinar, ¿sí? Le va a quitar lo que en algún momento no es. Digamos, si su trabajo, que es una bendición que Dios le ha dado, se ha convertido en una idolatría, usted habla por su empresa, habla por su posición, usted se granjea todo en su esfuerzo humano y usted es muy importante en la estructura de su negocio, empresa, bueno, institución del gobierno, lo que sea. Y eso es un pecado, porque en algún momento muchos no vienen a la iglesia por abrazar su trabajo, por el curso especial. Mira, aquí vino una persona y le dio un curso especial de contabilidad adelantada en tributaria a algunas personas, y unas las conozco yo, y vinieron a las 8 de la mañana puntuales, vinieron varios sábados, pero vienen a la iglesia. No, ¿por qué no vienes? Ay, pastor, y la prioridad no es Dios. Y hermanos, vuelvo a hablarles a los que viven del esfuerzo humano. Si Dios quiere que usted no pierda su comunión, Dios lo va a disciplinar. Va a hacer que pierda su trabajo, porque ese es un ídolo, ¿sí? Va a colocar algo para entender. Es que mire, hermanos, y dígalo conmigo, con Dios no se juega, hermanos queridos. Y Dios no va a ocupar el segundo lugar en tu vida. Dígalo, Dios no ocupa el segundo lugar en mi vida. O Él es primero o Él se va. Él es primero en su vida, en su tiempo, en sus talentos, en sus recursos. Entonces es mejor irnos a otra iglesia donde no nos hablen con tantas exigencias, pastor. Puede ser. ¿Y qué? ¿Usted será salvo? No, porque usted, aunque asiste o está en la iglesia visible, seguramente no está en la iglesia invisible, porque en la iglesia hay peces buenos y ¿qué? Peces malos. En la iglesia hay corderitos y ovejitas. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, y Jesús dijo: no la corten, ¿sí? El pastor no está para comenzar. Entonces, si alguien dice: pastor, yo me quiero quedar así, ¿y qué? Mire, pastor, yo manejo mi economía como quiera, ¿y qué? Si yo quiero y percibo dar algo a la iglesia, pues ahí miro, saco mis 1,000 pesos, ¿sí? Aquí hay una persona que religiosamente da 1,000 pesos, ¿sí? Y hace recibo y todo y lo otro, ¿sí? Y cuando hay que hacer declaración tengo que decirle que dio 1,000 pesos, ¿sí? Yo manejo, listo, yo no tengo más que decirle, hasta ahí. Y yo no voy a tener problemas por eso. Y si no vengo un domingo y es que cree que es que yo me voy a cortar, no, yo no, eso, ¿sí? Y si quiero venir, dejar de venir 2 meses, quiero venir, ¿y qué? Y mi salvación se pierde, pastor. A ver, cuénteme, a ver. Yo no sé, ya eso es cuestión con el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Yo simplemente soy un siervo, yo no determino tu salvación, ¿cierto? Ahora, vamos a ver el versículo del capítulo 2, el último versículo, que es el 21. Dice acá: no desecho la gracia de Dios, pero si la justicia se obtuviera mediante la ley, el esfuerzo humano, Cristo habría muerto en vano. Si uno solo se hubiera salvado por su esfuerzo humano, no debería Cristo venir a morir en una cruz. No. Entonces, hermana, yo lo he estado hablando mucho porque esto debe quedarle a usted muy bien entendido. Su hijito de 25 o 30 años
no busca de Dios, ¿él va a ser salvo? No. Y si usted no le recrima, no le llama la atención, usted es culpable, porque usted sí tiene la verdad. No, pero es que mi hijo, ¿qué hace? Mire, el niño de 25 años pues se va a la universidad y se esfuerza allá. Él está haciendo incluso unos adelantos en uno o dos idiomas, hace deporte. Pero qué malo es eso, pastor. Yo no dice, sí, no es nada malo. ¿Y dónde está Cristo? No, es que él no le alcanza a leer la Biblia, él no alcanza a orar, él no alcanza a venir a la iglesia, él no alcanza. Entonces las vivencias con Dios son nulas, ¿sí? ¿Qué sabe de Cristo? ¿Quién va a saber de Cristo? El que lee la palabra, ¿sí? Si ustedes no leen la palabra, no sabrán de Cristo ni de su gracia. ¿Cómo se encuentra uno con Dios? En adoración y en oración. Eso no se puede cambiar, ¿sí? No se puede. Bien, miremos ahora en el capítulo 3. Vamos a estar mirando el versículo 2. Pablo está aquí así como hablando como durito como yo seguramente. Dice, solo quiero que me respondan en esto. A ver, respóndame por favor. ¿Recibiste el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Cuál de las dos es? Por la fe de aceptar el mensaje que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, que murió por mí en la cruz del Calvario por mis pecados. Bueno, porque después se recibe al Espíritu Santo. Pregunto, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Bueno, entonces aquí dice, tan torpes son, dice más adelante el versículo 3, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse, ¿cómo dice ahí? Con esfuerzos humanos. ¿Cuál es el esfuerzo humano que están haciendo los de Galacia? Cumplir la ley, circuncidarse, cumplir las fiestas y hacer ritual. Para nosotros, ¿cuál es el esfuerzo humano? ¿Tú crees que por encima de Dios, su palabra, está el ser una persona de la universidad y de esto y aquello? ¿Eso es lo primero? No. Si usted, y Liranita lo estaba diciendo en la enseñanza esta mañana, no, hermanos queridos, si usted no es universitario, a usted no le pasa mucho. Es que Dios no puede bendecir a un bachiller. Claro. ¿Y usted por qué estudia tanto? ¿Y usted por qué se entrega tanto? Y dice, pastor, con eso me aumentan el sueldo. Y es que el Señor no puede bendecirlo a usted sin tanta quemada de ojos. Ahora, yo no estoy en contra de los que estudian, pero estoy en contra de que estudian y entonces con sus esfuerzos humanos ya quieren ustedes, no al hermanito, el doctor fulano de tal que como está estudiando y él no vuelve a la iglesia durante un año y él no va a hacer esto ni va a servir a Dios y él es bueno. Sí, él es bueno. Su esfuerzo humano, ¿dónde se identifica? Mi esfuerzo humano se identifica en hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Mi esfuerzo humano debe estar en adorar a Dios. Mi esfuerzo humano es de estudiar la palabra porque de ella es. O si no, no somos cristianos, somos religiosos y la religiosidad no es la que Dios. Versículo 5. Otra pregunta que quiere hacer Pablo. Vea que tan preguntón que es Pablo, ¿cierto? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, pregunta, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Por la fe que han aceptado el mensaje, lo dicen algunos. No por las obras que demanda la ley, ¿sí? En este momento el humanismo nos lleva a muchas cosas, a cuidarnos qué es lo que comemos, ¿sí? Pero en una situación que se vuelve compleja y usted la mete toda. Usted le mete todo al estudio. Usted es dedicado. Yo he visto a gente dedicada, ¿sí? Usted ha considerado, el humanismo dice que la vida vale por las diversiones, la vida vale por los paseos. Entonces usted se esfuerza por hacer
planes y proyectos de paseos. Pastor, ¿es malo? Lo malo es que dejaste a Dios. Lo malo es que no estás haciendo la voluntad. Y si tú crees que estás haciendo la voluntad, no te preocupes. Yo lo único que estoy llamando es que, ojo, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque nos vamos a asombrar cuando vuelva el Señor. Entonces nosotros, yo diría, uy, fulano, el joven tal, la señorita tal, el doctor, el que era militar, no, ¿están o no están? Y hubo unas vírgenes necias y otras no necias, ¿cierto? Todas eran vírgenes, pero no todas entraron. ¿Sí? Sí, entonces podamos entender esto. Versículo ahora el 7, 8. Por lo tanto, sepan, los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Quiénes son descendientes de Abraham? Nosotros por la promesa. Somos los que vivimos, ¿cómo, hermanos? Por la fe. El siguiente versículo: en efecto, las escrituras, habiendo previsto que Dios justifica por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham: por medio de ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor determinó con Abraham en su soberanía que a través de él vendría una descendencia especial, ¿sí? Y de esa descendencia habría uno que bendeciría a todas las naciones de la tierra. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro, ¿cierto? Sigamos mirando el versículo 15, perdón, el 11. Ahora bien, es evidente que por la ley, ¿qué dice? Nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe, en lo que creo, y en la plenitud de la presencia del Espíritu Santo es mi vida victoriosa. Versículo 14. Así sucedió para que por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Qué explicación tan tremenda para una iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería de grande la iglesia? Podían ser 30, pero eran importantes para el Señor. Esas iglesias de 30, de 20, las que dicen iglesias de garaje, en ese tiempo no eran iglesias grandes, eran iglesias caseras incluso. Versículo 17. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 400 años después de la promesa con Abraham no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios le concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Ahora, ¿cómo usted se califica? ¿Por la ley o por la promesa y la fe en Jesucristo? Entonces, esto tiene que ver usted debe tener paz en su vida y garantía, porque tiene comunión con Dios todos los días, todos los días. Por eso nosotros hemos levantado un devocional que los ayuda para que usted esté alimentando todos los días. Nosotros tenemos un WhatsApp de hermanos de aquí de la iglesia hace un rato, y muchos comenzaron a escribirlo todos los días. ¿Qué dice Dios? Y yo les decía, miren, no escriban tanto, si es necesario escriban 60 palabras, pero escriban algo. Pero hay hermanos que no volvieron a escribir. ¿Por qué? Pastor, tan ocupado. Pastor, quiero decir que usted no lee la palabra. No la leen, no la leen. Y si la leen de carreras, porque uno no puede decir nada al fin y al cabo, ¿sí? Versículo 22. Pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero ¿de quién? Del pecado. Todo el mundo. Para que mediante ¿qué?
la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores. Ya tengo una nietecita y ella tiene sus inclinaciones, ¿cierto, papá? Ya comenzó, no ha completado 2 meses y ya uno percibe. Es posible que sea fuerte, va a ser fuerte, pero de pronto puede ser muy caprichosa y voluntariosa, y a lo que quiero, yo quiero. No, mamita, que es tomar la sopa. No, yo quiero jugar, no. Y si va al colegio, no es hora de ir al colegio. No, yo no quiero ir al colegio. Entonces el papá le va a tocar ir direccionando, ¿cierto? Pero si nosotros, ese es el concepto no cristiano. No, mi hija no tiene inclinación hacia lo malo. Usted está equivocado. Tenemos inclinación a lo que el Señor nos guarda de la cruz a los niños hasta que tengan uso de razón. Lo entendemos nosotros en teología. Es decir, mi nietecita, Dios no lo quiera, ella no termina su vida antes de los 5 años en la tierra, ella está en la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia todavía de pecado. Pero cuando tiene uso de razón y tiene su conciencia entre lo bueno y lo malo, ya es responsable. Y por eso creemos que los niños deben aceptar a Cristo entre 6, 7, 8 años, deben aceptar a Cristo. Versículo 26. Seguimos ratificando. Léanlo, por favor. ¿Qué es lo que dice? Todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No el cumplimiento, no el esfuerzo humano, sino la obra que el Señor hace. Miramos el siguiente capítulo. Capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, mientras, aquí va a dar un ejemplo. Ahora va Pablo a meterse a un ejemplo. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Él está hablando de ese ejemplo de que puede que usted sea dueño de todo lo que está dado por su padre, pero como usted es niño, va a estar bajo tutores, bajo personas que lo están dirigiendo. Entonces usted al fin y al cabo no puede percibir los beneficios o recibirlos de acuerdo a su mano, porque alguien lo controla, y esa es la ley, ¿sí? Esa fue la ley, las normas, el esfuerzo humano, ahí está. El versículo 4 nos dice que en algún momento está hablando para los judíos, que ellos tenían esto, las bendiciones de Dios, pero ellos todavía estaban en una vida infantil espiritual porque no había llegado Cristo. Dice el versículo 4: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Gloria a Dios. Versículo 6: ustedes ya no son hijos, ya son hijos, dice acá, perdón. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama ¿qué? Abba, Padre. Entonces los que somos hijos de Dios, ya el Padre nuestro es nuestro, ¿cierto? Abba, Padre, papito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te santificamos a ti. Tú eres mi Padre, tú eres mi proveedor, ya no soy esclavo, Señor amado. Ahora tú eres el que me das como heredero de tu reino. Bendiga, Señor, y orienta lo que tú quieres, lo que vas aquí, lo que vas a hacer allá. Dios, aleluya, tu nombre. Amén, hermano, esas son nuestras oraciones. Gloria al Señor. Versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? No, yo digo no, yo no puedo ser esclavo de eso, ¿sí? Yo no puedo ser esclavo de los caprichos de mi mujer, ni los caprichos de mis hijos, ya están crecidos incluso. En un tiempo, bueno, ahora ya es creyente mi hijo, pero el hijo menor me decía: papá, sí, ya está bien, eso ¿por qué está tan matándose en una iglesia y todo? Pues ya tiene la edad que tiene, pensiones y pase, diviértase.
Él consideraba que la vida vale por el paseo y vale porque uno ya no tenga que trabajar. ¿Sí? Estaba equivocado, muy equivocado. La vida vale porque Cristo está en nosotros, ¿verdad? La vida vale porque cumplimos su voluntad. La vida vale porque Él es el que bendice y nos proyecta hacia la eternidad. Y dicen el versículo 16, porque usted cree, mira, ¿sabe qué pasó con Pablo? A Pablo lo recibieron en esas iglesias, lo quisieron, lo amaron para que, en esos lugares y se formaron las iglesias. Y ellos les querían dar hasta los ojos al apóstol Pablo y todo. Pero cuando él ve este error, ahora casi nadie lo quiere. Y el versículo 16 dice: y ahora resulta que por decirle la verdad me vuelvo enemigo. ¿Será que el pastor Carlos se ha vuelto enemigo de algunas personas? Sí. Yo me he vuelto enemigo. Porque cuando uno tiene que ser claro, ¿sí? Con el hermano digo: bueno, hermano, usted ha nacido de nuevo, dime esas manifestaciones del nuevo nacimiento. Porque lo han tomado, y el humanismo lo ha tomado, y muchos se consideran que son creyentes en Dios y cantantes, hasta dramaturgos y no sé qué, y otros que son de chistes y todo. Y uno dice: ¿será que ese hombre que dice que va a una iglesia es nacido de nuevo cuando sus chistes son una vulgaridad total? ¿Será que es creyente? ¿Será que ese cantante que cuando canta en la situación de la sensualidad y dice cosas, será creyente? ¿Será creyente que cuando juega fútbol le da patadas al equipo contrario, y al juez, si es necesario, le puede dar hasta un bofetón? ¿Será creyente? ¿Será creyente que en alguna instancia, cuando tiene plata, le interesa es comprarse un avión en vez de ayudar a los pobres? ¿Será creyente? Pero Dios ha bendecido al movimiento cristiano evangélico muchísimo, hermanos. Ustedes quedan sorprendidos muchísimo. Pero ha llegado el tiempo en que el Señor va a tener que tratar a la iglesia evangélica, nosotros, porque las bendiciones nos apartaron de Dios, nos sacaron. Versículo 22: ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Ahora otro ejemplo, vean cómo están los ejemplos del apóstol Pablo. Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació, siguiente versículo, el de la esclava nació por decisión de ¿quién? Humana. Pero la libre nació en el cumplimiento de una promesa. Otra vez el esfuerzo humano. ¿Quién pecó en este caso? Abraham. El Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, le dijo que por medio de él sería bendita todas las naciones y tendría hijos. Y era anciano y no tenía hijos. Y el Señor le dijo que era a través de Sara que iba a tener un hijo. Y no, ella era estéril y no tenía hijo. Cuando esto se siguió dando la promesa de Dios, hablando la promesa 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, en algún momento Sara dice: un momento, Abraham, usted puede tener un hijo, no lo tenga conmigo, téngala con esta esclavita. Mire, ya está sardina, a ver si a usted algo se le manifiesta, porque es que usted con esos 90, 100 años usted ya no puede. Pero véanla a ver. Y nació un bebé. ¿Ese bebé era del cumplimiento de la promesa de Dios? No. Era un esfuerzo ¿de quién? Humano. Decisión humana. Y ahí tenemos 2 pueblos: los judíos, los árabes, ahí metidos. Versículo 29:
Así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persigue al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Los hijos, los espirituales, son perseguidos por los que quieren esforzarse religiosamente y no hacer la voluntad de Dios. Y ahí hay diferencias. Vamos a ir terminando ahora aquí en el capítulo 5. Versículo 1, capítulo 5. Cristo nos libertó para que vivamos como, hermanos, esclavos, no, en libertad. Por tanto, manténgase como firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuál es? El de la ley. ¿Cuál es? El del esfuerzo humano. ¿Sí? El hacer a que nosotros querramos hacer. Versículo 6. Y aquí está diciendo: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es que la fe que actúa mediante el amor. Eso es lo que tiene valor, la fe. Por eso el Señor, a través del mismo Pablo, decía que una mujer cristiana santifica su hogar y santifica al esposo incrédulo, porque la fe de ella y su búsqueda de Dios estará provocando que haya toques divinos para su esposo. ¿Sí? Y el Señor hará de ese hogar un hogar que pueda bendecir por uno solo. Si en su casa solamente usted es creyente, usted bendice su casa. Pero ese creyente en fe, ese creyente en amor. Versículo 13. Estas son mis palabras para ustedes. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser como, hermanos, libres, pero no se valga esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Versículo 16. Así que les digo, otra vez Pablo, vivan por medio de ¿qué, hermanos? Por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí en el versículo 19 comienza a decirnos: estas son las obras de la vida pecadora. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, sigamos, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Versículo siguiente: en cambio, ¿qué? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que concede estas cosas, porque los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa. Hasta aquí lleguemos. Amados hermanos, yo les he traído esta carta, casi leyéndola en su totalidad, para hablarles que vivimos es de la gracia de Dios a través de Jesucristo y todo su proyecto de vida en su reino. Él vino a fomentar el reino de Dios en la tierra, y el reino de Dios manifestado en la tierra no es en Israel, sino en su iglesia. Amén, hermanos. Que las iglesias locales son las iglesias más entendidas de cómo debe manifestarse su reino. Aquí debe manifestarse la gracia de Dios. En esta iglesia debe manifestarse su amor. En esta iglesia se debe manifestar su paz. En esta iglesia se debe manifestar su justicia.
Si somos un grupo pequeño, debemos ser un grupo de unidad, de hermandad. No es el esfuerzo humano, es entrega a Dios, ¿sí? Pero mi entrega a Dios no es porque me toca levantarme a tener el devoción. No, mi entrega a Dios es porque yo amo a Jesucristo. Y cuando me faltan sus palabras en el día, me falta muchísimo para el día. Que me falta muchísimo para el día cuando yo no busco en oración y en adoración al Señor. Y entonces el día puede ser hasta cargado. O no me llevé la palabra bendita de Dios que está aquí y me fui con mi esfuerzo humano. Si Dios quiere bendecirlo con añadiduras como estas: estudio, dinero, fama, buen trabajo, salud, viajes, siempre será añadidura. Y si se acaban, no hay problema, porque seremos enriquecidos siempre con la presencia de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pongámonos en pie. El propósito de esta carta fue hablar de la gracia de Dios a través de Jesucristo y que se recibe por medio de la fe y no por comportamiento humano. El único baluarte contra la hora del libertinaje pagano en tiempos atrás fue la vivencia judía, y allí ellos colocaron la ley. Pero ahora nosotros entendemos que la verdadera vivencia de victoria es una vida concentrada en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el argumento de Pablo. El hombre es justificado por gracia por medio de la fe, sobre la base de la promesa y no de la ley. La fe trae libertad y una libertad aún de la ley. Otro punto de Pablo: que el Espíritu Santo se recibe por gracia mediante la fe, y su presencia proporciona un adecuado imperativo moral contra el mal que lamentablemente falta a la propia ley. Que el creyente debe vivir bajo la disciplina del Espíritu, no abusando de su libertad y hablando por medio de amor, y que lo expresa a través de una actitud positiva ante el Señor. Cierre sus ojos. Por pura gracia hemos sido salvos. Por pura gracia soy lo que soy. Que no es por la ley, las normas, las disciplinas, el esfuerzo humano que obtenemos una vida bendecida por Dios. Que cualquier esfuerzo humano que hacemos es consagración y búsqueda de la presencia de Dios, para que Dios nos dé órdenes, proyectos, acciones, y que con esa gracia servimos a la vida. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a hacer otras cosas, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es comunión con Dios, orientación de Dios. Si usted, hermano querido, hermana querida, no oye la voz de Dios, es posible que no ha nacido de nuevo, no eres hijo o hija de Dios, o posiblemente se ha cortado algo en la relación con Dios en su falta de consagración. Sea este el tiempo de examinar su corazón, y sea este el tiempo de la semana mayor de reflexionar en casa y diciéndole: Señor, perdóname, soy voluntarioso, me afano en la vida por poseer, por tener. Cuando me preguntan, aún para capacitarme en la iglesia, expongo mis respuestas: yo estoy estudiando en la universidad, pastor, no es posible para mí. Examínese, hermano, examínese, por favor. Usted
es miembro de esta iglesia visible, pregunto, ¿está garantizada su membresía en la iglesia invisible? ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres un pez bueno o un pez malo? ¿Eres una virgen sensata o una virgen insensata? Todos son ejemplos de la boca de Jesús para que nadie quedara en engaño. Si su proyecto de vida es simplemente sentirse bien, y ese sentirse bien es ir a un gimnasio, teniendo unas vivencias de alimento de lo mejor, que la esencia es el estudio, que la esencia es sus hijos y su mujer nada más, y esto, estás caminando en un riesgo de que no es la gracia de Dios la que está en tu vida. Es una vida religiosa de apariencias, porque el nuevo hombre debe renacer en el Espíritu Santo y es una nueva creación. Levante sus manos. Nuestro buen Dios, hablaste a esta iglesia por medio del apóstol Pablo. De parte mía he sido su vocero. Y Señor, Pablo no quiere que las iglesias de Galacia pierdan la gracia de Dios y se metan a los esfuerzos humanos, a vivir en la ley, al capricho humano. Y nosotros en esta época que estamos viviendo, a la religión más poderosa en esta región nuestra, que se llama el humanismo, pulula en las calles, en los noticieros, pulula en los colegios, en la universidad, y ellos presionan a nuestra mente y corazón para seguirle su propio camino y perder la gracia contigo. Señor, gracias, porque las advertencias me hacen responsable. Porque glorioso Dios, esta es la vida de un predicador, ser mucho más claro en que aunque hay ofertas de bendición de Dios, lo más importante es la oferta de la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, de la gracia de esa presencia de Dios para ser victorioso. Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.